o tu mundo se siente pequeño y solitario, como si el día se ve bien lento, perdone, que estoy un poquito nerviosa, pasa bien lento, y piensas ¿qué pasó? Y a veces pensamos ¿qué pasó con el sentido de nuestro propósito? Aleluya. En este día yo quisiera hablar de dos madres. Hay una que ustedes, imagino que la conocen, y la otra pues está bien escondida ahí en la palabra, y yo no sabía de esta persona hasta que mi mamá me dijo el otro día, y yo dije, mira, pues eso es lo que yo voy a, y llegaré ahí. Pero la primera se llama Ana, y la palabra que leímos en este momento que leí, decía, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Y pues Ana fue una mujer que ella, en medio de todo lo que ella estaba pasando, porque ella no podía tener hijos, en ese momento, cuando ella llega, iban a llevar los sacrificios al tabernáculo y todo eso. No voy a decir la historia completa, pero la pueden ver en 1 Samuel capítulo 1. Ella estuvo un día que estaba pidiendo al Señor un hijo, porque ella no tenía hijos, y la otra señora, Penina, tenía hijos con el esposo, que era el mismo esposo, no quiero entrar en eso, pero ella le estaba pidiendo al Señor un hijo, y Elí, en ese momento cuando la ve, él le dice, un momentito, aquí lo dice. Aleluya. En el versículo 14 dice, entonces Elí le dijo a ella, ¿hasta cuándo estará ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y era porque él veía que los labios de ella se movían, pero no salía nada. Y después ella dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ahí vemos que en ese día vemos que Ana, en medio de su angustia, clama a Dios por un hijo, y Dios se lo concede. Pero eso más después, usted verá, la cosa es que cuando yo me impactó un poco cuando él le dice, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue. Yo veo como que ella cogió esa palabra y la aguantó, la atesoró en su corazón. Así debemos ser nosotros también, cuando el Señor dice, vete en paz, porque dice, Él está contigo, madre. Él está contigo en todo momento. Y papá también, pero hoy quisiera hablarle más a las madres. Y como él le dijo, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. No te des por vencida, porque tu petición será contestada en el tiempo de Dios. Y esto es lo que yo vi en ella. Y también hay otra madre que se encuentra y habla de ella, y solo bien poquito se habla de ella. Y se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 14. No lo voy a leer completo, pero dice que aquí vemos que hubo un tiempo durante el reino de David, solo voy a resumir lo que dice ahí, que hubieron 3 años de hambre, y el rey David le preguntó al Señor por qué, qué fue la causa. El problema fue que el rey Saúl, el cual había fallecido ya, él y su casa habían matado a los gabaonitas. Y hay una cosa, dice en la palabra de Dios, no sé en dónde, pero fue cuando Josué era líder, que ellos habían hecho una alianza con ellos. Lo que pasó fue que después el rey Saúl rompió esa alianza. Hubo ese tiempo de hambre por eso. Y pues
para hacer la historia que es larga, corta, ahí vemos cuando Rispa, así se llama la personaje, la madre, entra en ese escenario. Ella es una viuda que era una de las concubinas de Saúl y fue viuda por eso, porque él murió. Y aunque es solo mencionada solo 2 veces en la narrativa bíblica, ella solo hace su apariencia física solo una vez en esta historia. Su angustia se pone más intensa cuando sus 2 hijos y 5 de los nietos de Saúl son matados. Pero la narrativa de esta historia es interrumpida por la acción de una madre que está en luto por sus 2 hijos. Rispa hace por sus 2 hijos muertos lo que no pudo hacer por ellos cuando estaban vivos. Y esto fue protegerlos de animales salvajes. Ella, cuando esos cadáveres están ahí, ella lo que estaba era soplando sobre ellos. Era como si estuviera haciendo una oración. ¿Sabe? Cuando usted está haciendo una oración por sus hijos, usted lo está protegiendo de cualquier cosa que le pueda pasar durante el día. Por eso es que manténgase orando por sus hijos, estén en el camino del Señor o no. Yo sé que aquí hay muchos que todavía tienen los hijos pequeños, pero yo sé sí también de muchos que también tenemos hijos que no están sirviendo al Señor. Pero tenemos que mantenernos orando por ellos, porque esa semilla que usted sembró desde chiquito, como dice en Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Aleluya. Eso me lo sé porque ese era el texto bíblico que nos enseñaron cuando éramos pequeños en la iglesia, y siempre lo repetían cada vez en el culto de niños. Y yo le puedo decir que sí, es verdaderamente cierto que cuando los instruimos en el camino del Señor, aunque ellos se aparten, dice ahí que no se apartará de ella, pero esa palabra nunca se va a apartar de ellos. A lo mejor se apartarán ellos, pero la palabra esa siempre va a estar ahí sembrada en sus corazones. Porque hay momentos que yo he visto que hasta un sobrino mío, que él no le sirve al Señor, le decía a mi mamá y papá, él estaba pasando por algo y él le decía, pero eso fue Jesús que me ayudó. Ahí vemos que sí, ellos saben que la esperanza está en Jesús. Aquí vemos que ella, al proteger los cuerpos de sus hijos, vemos que Dios no solo se mantiene cerca de nosotros en medio de tragedia y momentos traumáticos, pero nos permite triunfar cuando perseveramos. Ella, con hacer ese gesto que ella estaba haciendo, ella pudo ver que ellos pudieron enterrar a sus hijos. Porque la cosa es que ¿sabe? Uno como madre, uno quiere ver más allá, no solo solo que ellos, lo que le pasó a ellos, pero ella triunfó en ese momento, y cuando pasó eso, ahí fue que paró toda esa hambre que pasaba en Israel. Sigue orando por tus hijos e hijas, porque tu oración durarán para siempre. A lo mejor hoy no ves a tus hijos aquí, pero mañana lo verás. Y si no lo ves, mañana sí van a estar. Aleluya. Sigue incluyéndolo en el camino del Señor. Nunca te des por vencida. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le doy gracias a Dios por todo, porque me ha ayudado en estos días. Ha sido un poco fuerte esta semana en cuestión de dolores y cosas así, porque es que cuando uno va a traer la palabra de Dios, aunque sea sencilla, uno recibe ataques. Pero estaba toda la semana meditando en la palabra y en qué podía traer, porque es un reto para mí aquí, porque yo en sí no me gusta, no soy muy amante a hablar así en público, pero le doy gracias a Dios porque puedo crecer en esto también, y no solo eso, también que ustedes puedan hacerlo también. Aleluya. Pero en este momento quisiera dedicarle